enseñanza, más que el portento, la señal fue una enseñanza directa hacia los apóstoles, porque también hay que recordar el contexto histórico, político, social que había en ese tiempo. Los israelitas eran tributarios del Imperio Romano, así como muchos otros pueblos, y en esa esclavitud en la que vivían los israelitas, había un hambre tremenda de la llegada del Mesías. Entonces, esta figura del Mesías era una figura, hasta la fecha sigue siendo para los judíos la misma, de un Mesías libertador, de un Mesías, hasta creo que en alguna ocasión oí que decían que montado a caballo, en un caballo blanco, con todo poder y con toda majestad, un general de división, no sé cuál sea el más alto grado, pero así de ese tipo ellos estaban esperando al Mesías. Y nuestro Señor les ha estado haciendo bastantes señales, inclusive a sus apóstoles de manera muy especial, para mostrarles que el Mesías que está aquí no es el Mesías que está acá, ¿verdad? Que estaba sobre todo ahí en la ideología de los israelitas, y que ellos esperaban una llegada así ansiosa y que les iba a conmover todo, ¿verdad? Ese fue el primer acontecimiento importante, la resurrección de Lázaro, que tienen bastante peso. Imagínense, usted espera a una persona que le dicen que nos va a sacar ahorita de la deuda externa, por poner un ejemplo, y resulta que le habla de amor, de paz, de compañerismo, de otro tipo de salvación, diciendo, bueno, no es lo que yo esperaba, ¿verdad? Y así en ese contexto, para los apóstoles y para toda la demás gente fue así como que algo muy impactante. Pues dice, bueno, el Mesías, ¿a qué se va a dedicar? ¿A resucitar muertos? ¿O va a armar muertos, con todos los muertos, un ejército que ya no se va a morir y vamos a derrocar a los romanos? Así había un montón de ideas que todavía hasta la fecha lamentablemente existen, ¿no? En ese contexto, el Sanedrín decide darle muerte a nuestro Señor. Si se acuerda, después de la resurrección de Lázaro, ellos hicieron por ahí una reunión, decían, miren, toda la gente se está yendo con él. Es preferible que muera uno solo y que no toda la nación perezca, ¿verdad? Eso ya lo habíamos comentado. Desde el punto de vista práctico, social, político, económico, religioso, tenían toda la razón, y esto no quiere decir que los esté justificando, porque efectivamente la paz romana era mantenida a base de preparar la guerra, no eran expertos en ese aspecto, y para los romanos era muy importante que todas sus colonias estuvieran tranquilas. Por eso les permitían ciertas concesiones, como la de adorar a sus dioses, seguir sus costumbres y demás, pero cuando había un disturbio así, o una rebelión pequeña, llegaban a aplastar. Entonces imagínense ese contexto con la gente que está a cargo del liderazgo de ese pueblo, el liderazgo religioso político, que era así, iba de la mano. Decían, ¿sí será el Mesías? No nos dice que sí, pero tampoco nos dice que no, pero está haciendo señales que aparentemente sí, pero no es un Mesías que vaya a tomar las armas. Hasta ahorita no nos ha hablado de rebelión, no nos ha hablado de que hay que tirar al Imperio Romano. Entonces, ¿será o no será? ¿Sí? Ante esa duda, ellos dicen, pues para mejor no meternos en problemas, vamos a eliminarlo, ¿no? Y esa es su justificación. Les digo, será, no que yo los justifique, se entiende, más bien se entiende, por eso se entiende. El otro evento importantísimo es la unción. Sí, después de la resurrección de Lázaro, recuerde que el Señor se retira a la región de Efraín, no para esconderse de la gente que lo quería matar, porque en realidad Él tenía control de todo eso, ¿no? Sí, hay todavía una polémica, ¿quién mató a Jesús? Y con ese argumento muchos judíos fueron exterminados prácticamente, ¿no? Casi fue exterminado en la Segunda Guerra Mundial, y en otras ocasiones que dicen es que los judíos mataron a Jesús, luego dicen que los romanos, y la verdad es que ni uno ni otro, o sea, el Señor dio su vida, ¿sí? Si nos ponemos así a ser estrictos, la verdad los que los matamos fuimos nosotros.
los que lo matamos fuimos nosotros, porque Él dio su vida por usted, por usted, por usted, por usted, por usted y por mí. Entonces, en ese aspecto, sí, Él es dueño de su vida, y Él mismo dijo, yo doy mi vida, yo pongo mi vida y la puedo volver a retomar. Entonces, ni tampoco le echemos la culpa a los judíos, ni a los romanos, ni a nadie. Tenía que ser así, ¿sí? Que fue totalmente injusto, totalmente fuera de lo que la mentalidad nuestra alcanza a pensar, eso es otra cosa, ¿no? Pero en términos del propósito de Dios, fue porque Él así lo quiso en su enorme amor, ¿sí? Y la otra actividad, o el otro acontecimiento importante es que después de la unción, también los líderes religiosos deciden matar a Lázaro. Todo lo que sea, todo lo que funcione como vestigio o como prueba de lo que estaba haciendo el Señor, hay que desaparecerlo, ¿verdad? Y también ahí estaba incluido Lázaro. Entonces, con esas 4 actividades, ahora sí vamos a proceder a la lectura de nuestro pasaje, que como les decía, está bastante amplio y está bastante rico en conocimiento. Entonces nos vamos al libro de Juan, al capítulo 12 y específicamente a los versículos 12, y nos vamos a detener en el 36. ¿Ya estamos allí? 12. Dice el versículo 12: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre.
¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. De verdad que es una historia un poquito larga, pero vámonos por partes, ¿sí? Vámonos despacito a ver si nos alcanza el tiempo para ver todas las enseñanzas que hay contenidas aquí. Lo primero es que desde el versículo 12, cuando entra, le llaman la entrada triunfal a Jerusalén, cuando entra allí el saludo que le hacen de Hosana. Hosana significa algo así como te ruego que me salves en hebreo, según las etimologías hebreas, te ruego que me salves, y está referenciado al Salmo 118, 25 y 26, vamos a leerlo. En ese salmo se utiliza la palabra Hosana, 118, 25 al 26, en el contexto de salvación, pero no la salvación que nosotros ya conocemos. Salmo 118, 25 a 26 está lo que acabamos de leer ahorita. Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos, es el 26. Y el 25, ahí está, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. ¿Sí? Es en ese contexto, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Señor. Entonces le estaban diciendo, la gente le estaba diciendo, sálvanos ahora, Señor. ¿Sí? Toda la gente, ¿qué buscaba toda la gente? Pues como ya sabemos, la gente estaba buscando un Mesías libertador. Por eso este saludo hacia Jesús tiene más el contexto de salvación libertaria que salvación espiritual. Sin embargo, fue un evento muy importante. Fue un evento muy importante que marcó a mucha gente, porque mucha gente sí lo entendió, otros no. En otros evangelios se nos explica un poquito más, hay complementos de lo que está aquí, porque aquí aparentemente Juan se queda nada más con la entrada del Señor, pero en otros evangelios en otros evangelios se complementa un poquito la historia. Por ejemplo, en Lucas 19, 41. Ahorita estamos en un contexto de alegría por el recibimiento, pero en Lucas 19, 41 vamos a ver qué fue lo que pasó después. Lucas 19, 41, que también relata el mismo suceso, agrega un detalle. Varios detalles, diría yo. Sí, porque lo están recibiendo y algunos fariseos le dicen a Jesús, oye maestro, reprende a tus discípulos en el 39, en el 40 de Lucas 19. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella. ¿Sí? Entonces fíjese de la alegría que tiene ahorita el Señor ahí, del gozo, y toda la gente que el Señor llega a producirles, está cerca de la ciudad, ve la ciudad y llora. Hay una razón por la cual llora, y en el 42 nos lo dice. Si también tú conocieses, o al menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Imagínense esa ciudad de Jerusalén, una de las grandes ciudades del mundo antiguo, parecida tal vez, pues no sé, ahorita se me ocurre hacer la comparación con Querétaro en tiempos de Navidad, como bien decía hace ratito nuestro pastor, de que todo el mundo está en, ¿cómo decía? En el Palacio de Hierro, en Sears, no sé qué tanto, pero se olvidan de la realidad, ¿no? Del sentido de la realidad. Jerusalén era un centro comercial, religioso, político muy importante. Pasaban por ahí muchas rutas comerciales, ¿sí?
Y la algarabía de la gente definitivamente no pasó desapercibida para los que conocían a Jesús y para mucha gente, pero para los lugareños de Jerusalén tal vez era así como que un acontecimiento folclórico más. Decían, pues quién sabe qué está pasando, allá se ve que hay mucha gente. No, pues nosotros vamos al palacio de aquí de hierro de Jerusalén a seguir con nuestras compras porque ya viene la Pascua. Vamos a seguir con las invitaciones porque tenemos que invitar a fulano, a mengano, a sutano, a perengano a que vayan a nuestra casa a celebrar la Pascua. Pero mira lo que está pasando allá, como que están tendiendo palmeras. No, pues ha de ser alguna de esas fiestas de pueblo, ¿no? ¿Sí? Entonces, para ellos no fue tanto y tan impactante. Mi Señor lloró al ver esa indiferencia ahí en la ciudad de Jerusalén. Después, ¿qué pasó? Eso nos lo relata Lucas 19:41. En Mateo 21:12 al 14 hay otro detalle. Mateo 21:12 al 14. Sí. ¿Ya lo tiene? Entonces fíjese, está alegre el Señor, después llora, ya entra, se dirige hacia el templo. Y en el 12 nos dice Mateo que ocurre esto. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sí? Entonces pasa de una situación de tristeza a una situación de enojo, al ver que en el templo, donde debería de estarse efectuando la adoración suprema al Dios Todopoderoso, había un intercambio comercial. Parecía más bien casa de cambio o banco que templo. Entonces el Señor aquí se muestra su enojo. Pero fíjese que es un enojo, pues, hasta sano, ¿verdad? Todo lo que hizo. No paró ahí la cosa. En el 14... lea lo que dice el 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos. ¿Y qué hizo el Señor? Yo cuando me enojo y de repente llega alguien, luego hasta le digo, ni me hables. Porque no tengo el control que tenía mi Señor. ¿Sí se da cuenta de toda la gama de emociones, toda la gama de situaciones que tiene aquí mi Señor? No era así tan insensible, por así decirlo. Tenía su parte humana, pero esa parte humana la sabía controlar a la perfección. Llegan estas personas, Señor, sánanos. Con todo el amor y toda la misericordia que se pueda imaginar, lo sano, ¿verdad? Lo sano. Entonces regresamos a nuestro pasaje de Juan 12, en el versículo 14, que nos dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Por qué el Señor tomó un pollino de asna y no el caballo blanco o bermejo, no sé de qué color será el más imponente para los judíos? Que déjeme decirle una cosa, no era tan ¿cómo se llama? Menospreciable el utilizar un asno, ¿no? Eran animales sumamente apreciados por su docilidad y porque eran muy prácticos para efectuar las labores. Entonces en realidad no era así como que algo denigrante, ¿no? No era tan denigrante. Pero el Señor escogió un pollino que nadie había montado y ahí se fue a Jerusalén, ¿verdad? ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué lo hizo así? Pues hay dos razones principales. La primera es por humildad y la segunda es para que se cumpliera la escritura de Zacarías 9:9. ¿Sí? ¿Sí se acuerda? Vamos a Zacarías 9:9, que dice precisamente lo que hizo nuestro Señor. Zacarías 9:9 nos dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces el Señor, pues también hacía así, pues vamos a cumplir la escritura, y lo hizo así. Pero la razón de la humildad, déjeme decirle,
que esa es la razón de más peso. Inclusive, hasta hay un canto, ¿no? Escuché por ahí cuando estaba investigando todo esto, que decía el canto que el burrito se sentía que a él era toda la gloria y la alabanza de lo que estaba ocurriendo allí, ¿verdad? O sea, ay, el burro tan burro, no sé cómo va el canto, no sé qué es una predicación, ¿verdad? Ajá. Así es. Fíjese, aquí hay hasta dos mensajes para los que no creen. El mensaje es, cuando recibes al Señor, recíbelo con gozo, así como la entrada triunfal en Jerusalén. El Señor va a llorar al ver, de verdad, va a llorar contigo cuando veas tú en qué estado estabas. Tú segurísimo vas a llorar al decir, Señor, yo hice todo eso. El Señor va a llorar ahí contigo. Después te va a dar una rabia tremenda de decir, Señor, ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué me dejaste llegar hasta donde llegué ahorita? Mira todo lo que hice, toda mi vida ya desperdiciada, toda mi vida ya casi ya no la puedo yo resolver, solamente tú. ¿Sí? El Señor va a llegar ahí con usted, a participar de ese gozo, de ese lloro, de ese enojo, pero al final, ¿qué cree? Usted le va a decir, Señor, sáname, así como los cojos y los ciegos que acabamos de leer en Mateo. ¿Y qué va a hacer el Señor? Pues lo va a sanar y lo va a restituir, ¿verdad? Esa es nuestra confianza, en eso creemos, es lo que en la vida de muchos ha estado pasando. Yo, afortunadamente, le doy gracias a Dios porque así ha estado siendo. Participamos de ese gozo. Ahora, para los que ya somos creyentes, y específicamente los que tenemos algún encargo en la iglesia, algún ministerio, somos los burritos. Pero muchas veces, como decía el canto, decía, sí es un canto, ¿verdad, Gera? ¿Sí? Nosotros queremos que la gloria es para nosotros. Y si a lo mejor estoy en un ministerio acá que es muy visible y un ministerio acá que es más visible, y digo, ay, la iglesia está creciendo, ¿o no? Pues es que soy un buenazo, ¿no? Pues no. ¿A quién llevamos a cuestas? A Él debe ser